pesar que está malico, con esa fuerza presidiendo el culto. Que Dios le bendiga. Bueno, la verdad que le doy gracias a Dios, le doy gracias al pastor por cederme un día domingo el púlpito. Y verán, hoy quiero compartirles hoy un consejo de la parte del Señor, que ayer cuando Él me dijo, nos ministras mañana, en el momento en el que Adolfo se subió al púlpito y empezó a predicar, el Señor me dio una palabra y quiero compartir hoy con la iglesia un pan recién horneado del cielo. Amén. Yo espero que te haga bien en esta tarde, así que yo voy a ir directamente a la palabra. Apocalipsis capítulo 4 y el verso 1, dice así la palabra del Señor. Dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu Santo Espíritu comience a ministrar las vidas en esta tarde, Señor. Tu palabra que no vuelve vacía, sino que hace la obra para la cual tú la envías. Ayúdame, Dios mío, a explicar tu palabra con claridad. Pasa un carbón encendido de tu altar por mis labios inmundos. Y que lo que salga de mi boca, Señor, sea respaldado por tu Santo Espíritu. Ayúdame, Dios mío, a compartir lo que considero que tú has puesto en mi corazón para tu iglesia en esta tarde. Gracias por tu iglesia. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para ver en tu palabra lo que quieres que veamos hoy. Tu palabra que nos enriquece el alma, tu bendición que no añade tristeza. Glorifica el nombre de tu Hijo en alto, Señor, y haz tu obra en medio de tu palabra. Aleluya, gracias, Señor. Dice Juan: después de esto miré. Verán, ¿después de qué? Había pasado muchas cosas en la vida de Juan. ¿Me escucháis todos bien, verdad? Unos 70, 75 años antes, el apóstol Juan, que no era el anciano que era ahora, de casi 100 años de edad, sino que era un joven de apenas 20 años de edad, estaba reunido con los apóstoles. Había un montón de hermanos también reunidos, que los había reunido allí el Señor, porque en presencia de ellos se iba a ascender a los cielos. Unos 75 años atrás había un joven con una mezcla de sentimientos encontrados, alegre, porque todo lo que le había dicho Jesús era cierto. Él había muerto, había resucitado, se había presentado. Todo lo que él había creído en las palabras de Jesús era cierto. Ya la muerte no tenía poder sobre ninguno. Jesús había resucitado. Pero triste, porque Jesús había dicho: reunidos aquí que me voy a marchar. Se iba a despedir de todos, y la Biblia dice que en presencia de todos se empieza a elevar desde los cielos. De pronto aparecen dos ángeles. Dice la Biblia que mientras ellos estaban mirando cómo Jesús iba al cielo, los ángeles hablan y dice: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Hijo de Hombre, de la misma manera que veis subir al cielo, de esta misma manera volverá. Empiezan a ocurrir muchas cosas. La venida del Espíritu Santo llega y el mundo evangélico, la predicación de la palabra, empieza a surgir efecto. Pedro predica y se convierte en 5.000, luego predican y se convierte en 3.000. Por donde pasaban había milagros. El Espíritu Santo respaldaba su ministerio y su palabra con señales y prodigios. Y de ahí empezaron a pasar muchas cosas entre los demás apóstoles, pero no entre Juan, porque Juan había prometido ser fiel a una promesa. Había escogido como su madre para cuidarla hasta el día de su muerte a María. ¿Recuerdan cuando Cristo estaba muriendo? Que le dijo: Juan, he ahí tu madre. Desde aquel momento, dice la Biblia, la recibió en su casa. Y el apóstol Juan
El apóstol Juan fue uno de los primeros apóstoles en ser llamado. Jovencito. Fue el último de los apóstoles en ser llevado a la presencia de Dios. Juan dice la historia que murió en Éfeso con 104 años de edad, viviendo una larga vida, dedicado al Señor completamente. Juan escuchó historias de María. ¿Te imaginas a María contando? Mira, te voy a contar cuál fue la primera palabra de Jesús. María lo vivió en sus primeras carnes. María le contaría cosas que ninguno de los apóstoles pudo escuchar. Juan vivió tan cerca a Jesús, que dice la Biblia que fue capaz de oír hasta el tierno latido de su corazón. Nadie, a ningún apóstol, Jesús le abrazó tan cerca. Me imagino a Juan como un joven, apenas tenía 16, 17 años, que le cogía a Jesús así, le abrazaba con ternura. De hecho, le apodó mi discípulo amado. Era especial para él. Había dedicado toda su vida al servicio del Evangelio. Dios le había revelado cosas que no había revelado a nadie. Había escrito Evangelio, escribiría Evangelio. El Evangelio de Juan, el más profundo, el más teólogo. Escribiría cartas. Dedicaría su vida a visitar todas las iglesias, dice la Biblia, a confortar el ánimo y la fe de los cristianos. Él llegó con un nuevo mensaje que ningún apóstol había predicado, y era un mensaje que parecía el más antiguo, pero que era el más moderno, y era: Dios es amor. Era el mensaje del amor que había repartido por todas las iglesias. Pues dice la Biblia que ahora, en sus últimos días, que tenía que estar tranquilo, que tenía más de 95 años, que ya tenía que estar en su casa tranquilo, sin predicar, sin hacer nada. Sin embargo, de la Biblia dice que estaba preso en la isla de Patmos. ¿Saben ustedes lo que era la isla de Patmos? Era peor que Alcatraz. Ahora Donald Trump ha abierto Alcatraz, ¿verdad? Bueno, pero Alcatraz no está muy lejos de la ciudad. Sin embargo, la isla de Patmos era una isla literal en el océano. Mira si en esta isla era, fíjate qué carcelera, que allí no había, es que ni los encadenaban tan siquiera. No había cadenas, no había celdas. Era una isla donde los soltaban allí. Tú imagínate a Juan el apóstol, un anciano de 95 años, viviendo entre criminales, entre asesinos, ladrones. Los dejaban allí sueltos. ¿Y dónde dormían? Donde podían. ¿Y dónde comían? Lo que podían. ¿Y quién les defendía? Nadie. Ahí no había soldados. Lo único que sacaban del exterior, ¿sabes qué era? Era la ropa de preso. Dice la historia que se las cosían a la piel. Y desde que entraban allí, salían con la misma ropa, porque si querías quitarte la ropa te tenías que arrancar la piel. Eso era la isla de Patmos. Ahí estaba Juan, y era lo que tenía. Lo único que tenía era una ropa cosida a la piel. Y no estaba allí porque era un criminal, no se lo merecía. La Biblia dice que Juan estaba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso era el pago por ser cristiano en la isla de Patmos. Miraba a un lado, había agua. Miraba a otro, había agua. Miraba a otro sitio, había agua. Y en medio de aquel lugar que no había sin salida, ahora es cuando dice la Biblia que empieza a escuchar una voz. Una voz que él tiene que decir. Cuando ustedes vean la palabra semejante o como, es parecido. Entonces Juan de pronto está orando en el día del Señor. Él está orando y dice la Biblia, escucha una voz, y él tiene que decir, es como de trompeta. Y entonces él se da la vuelta y él tiene una visión, ve a alguien, es una persona. Y ahora es cuando él empieza a decir, se parece al Hijo del Hombre. Vamos a ver, ¿cómo que se parece al Hijo del Hombre? Hace más de 80 años que conoce a Jesús. 80 años. Quilino, en 80 años ya tienes que conocer a una persona. Ya tienes que conocer su voz, tienes que conocer su aspecto, ya tienes que saber cómo es. Juan llevaba 80 años conociendo a Jesús, y cuando le ve dice, bueno, es que no sé si es él o no es él. Se parece, por eso dice, y vi uno semejante al Hijo del Hombre. Dice, se parecía a Jesús, pero era diferente, porque su cabeza ya no era igual. Dice, su cabeza era blanca como la blanca lana y resplandecía. Sus ojos no eran igual, porque dice, eran como llama de fuego. Su vestidura no eran igual, dice, llevaba un manto que llegaba hasta los pies, pero lo curioso es que dice, llevaba un cinto ceñido al pecho. Él mira sus pies, a ver si es que acaso sus pies son parecidos. Dice, bueno, son como el bronce bruñido.
conociendo. Es diferente, se parece a Jesús, pero resplandece, como resplandece el sol con toda su fuerza. Y cuando le ve, dice la Biblia, cae como muerto, cae desmayado. Fíjate, 70 años conociéndole, y cuando le ve, dice, no sé si es él o no es él, se parece. Vamos a ver, Juan, 70 años conociendo y todavía Dios le sigue sorprendiendo. ¿Crees que conoces el todo de Él? Llevas 10 años convertido, llevas 15 años convertido y crees que sabes todo de Jesús. 70 años después, todavía Jesús sigue sorprendiendo. Tienes un Cristo que más de 100 años y todavía te seguirá sorprendiendo. ¿Crees que conoces todo de Él? No conocemos nada. Yo 24 años, camino a 25. Juan llevaba más de 75 años y cuando le ve dice, no sé si es él, pero si es él es más glorioso que cuando le vi. Más de 70 años. Por eso Dios, de todas las cosas que Dios ha creado, me encanta que Dios haya creado la eternidad. Porque en la primera dimensión, espacio, materia y tiempo, Dios ha decidido que le conozcas sin que le veas. Y mira si le amas. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Dice la Biblia, bienaventurado todos aquellos que sin ver creyeron. Si desde aquí nos enamora y no podemos vivir sin Él, imagínate cuando podamos sentarnos en un lugar y cogerle de las manos y mirarle a sus ojos y empezar a hablar. Y ya no hay tiempo, ya no es que tienes una hora para hablar con Él, no, la eternidad no hay tiempo. Oigan, la eternidad no hay tiempo. Dios ha tenido que crear la eternidad porque no será suficiente para conocerle. Aún en un lugar donde no hay materia, donde no hay espacio, donde no hay tiempo, la eternidad no será suficiente para conocer la persona de Jesucristo. Ha tenido que inventar Dios eso. Le ve y cae como muerto, se quedan sin fuerzas. Y cuando se ha quedado sin fuerzas, se ha recuperado un poquito, entra el capítulo 4. Y dice, después de esto miré, después de todas las cosas que he vivido, después de todas las cosas que me han sucedido, después de todo lo que he experimentado, que creía que ya viéndole a Él, ya me moría, ya no había nada que ver. Y dice, pero después de esto, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Vamos a ver, Él está en la isla de Patmos. Mira a un lado y ve agua, mira a otro lado y ve agua, mira para allá y ve agua. Se quiere escapar y hay agua, y no hay agua por todos los lados, no hay salida. Pero dice, después de esto miré al cielo y de pronto Dios abre una puerta en lugares donde no se pueden abrir. Quiero que repitan conmigo el título del mensaje. Quiero que digan, me tranquiliza el saber. Después de todas las cosas que había vivido Juan, ahora él mira los cielos y de pronto ve una puerta donde no se tiene que haber puertas. En el cielo no se ponen puertas, se ponen puertas en lugares, se ponen con cerrojos y se ponen en las paredes, se ponen con bisagras, pero en el cielo, en el aire, tú no abres una puerta. Pero me tranquiliza saber que Dios abre puertas donde nadie puede. Tengo una palabra para el campo del ángel. Creo en tiempos de puertas abiertas. Dios abre puertas donde nadie puede abrir. Llegan tiempos donde Dios va a abrir puertas donde nadie abre. Me tranquiliza saber que tengo un Dios que abre puertas. Y ahora quiero que vengan conmigo a Hechos de los Apóstoles. La Biblia dice que hay un apóstol que está durmiendo. Al día siguiente lo van a matar, Jesús. Pero vamos a ver, que te van a matar al día siguiente, sí. Te van a matar, pero dice la Biblia, Pedro dormía. ¿Pero por qué duermes? Si a la mañana siguiente te matan. Pero es que le habían dicho, mañana te matan. Pero él dijo, vale, que digan lo que quieran, porque a mí Jesús, cuando me restauró, me dijo, cuando eres viejo, tú vas donde quieras, pero cuando seas viejo, Pedro, te cogerán otros y te llevarán donde no quieran. Ahora viene uno y le dice, mañana te mueres. Él mira y dice, no, todavía no soy viejo, todavía no me muero. Porque si ese me ha dicho que me muero mañana, Jesús me dijo que cuando sea viejo me llevaría. Así que hasta que yo no tenga canas, yo no me voy de esta tierra. Por eso él está preso y dice, me voy a echar a dormir. Y cuando está durmiendo, dice la Biblia, aparece un ángel en la cárcel
Le están custodiando, mirando cómo duermen, encadenado en cadenas. Pero dice la Biblia, aparece un ángel y le despierta, le toca en el costado y dice, despierta. Dice, ciñe, ponte un manto. Y cuando se pone el manto dice, las cadenas se caen. Y mira Pedro a los que le están custodiando y están así, de pie durmiendo. Levántate, vámonos. Dice la Biblia, pensaba Pedro que era una visión. ¿Quién se lo va a creer? Y de pronto empiezan a andar y los presos que estaban así mirando hacen, todos durmiendo, de pie. Y el ángel y Pedro detrás. Escuchen, aparece la tecnología en la Biblia, la primera puerta electrónica. ¿Has visto cuando vas a un centro comercial que se abre la puerta? Pues dice la Biblia que iba andando y cuando iba andando dice, y una puerta de hierro se abrió sola. Le vieron a él y dijeron, ábrete. Y la puerta de hierro se abrió sola. Quédense. Y ahora vamos capítulos más adelante. La Biblia dice que hubo un terremoto en una cárcel. Y dice, las puertas de la cárcel se abrieron. En el capítulo 12 se abre una puerta de la cárcel. En el capítulo 17 se abren puertas. ¿Pero saben por qué? Porque en el capítulo 12 dice, y mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba insistentemente por él. Pero aquella del capítulo 17 dice, mientras Pablo y Silas cantaban y adoraban, las puertas de la cárcel se abrieron. Quiero que lo grabes en el corazón. Me tranquiliza saber que la oración, la alabanza y la adoración abre puertas que el mundo cierra. Yo no sé cuántas puertas te han cerrado, pero la oración, la alabanza y la adoración abre la mano. Mueve la mano que abre puertas que nadie abre. ¿Sabes lo más maravilloso de que Dios te abra una puerta? Le dice Dios a la iglesia de Filadelfia, he abierto una puerta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Si Dios apuesta por un propósito, si Dios abre puertas, no hay mundo, no hay diablo y no hay ejército de las tinieblas que pueda cerrar lo que Dios abre. Me tranquiliza saber que Dios abre puertas. Y dice, y yo miré, he aquí una puerta abierta. Y la primera voz que oí, si me tranquiliza saber que Dios abre puertas, me tranquiliza saber que Dios me habla. Me tranquiliza saber que tengo su palabra. Ay, si no hay nada como la palabra de Dios. Tienes que vivir tranquilo sabiendo que tienes la palabra. Dice Salmo capítulo 119, verso 9. Dice, ¿con qué guardará el joven o con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar su palabra. Capítulo 119, verso 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tiene que decir Proverbios capítulo 30 y verso 5. Dice, la palabra de Jehová es limpia y él es escudo a los que en él temen. Tiene que decir Lucas capítulo 4, verso 4. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tiene que decir Juan capítulo 15, verso 3. Dice, mas vosotros ya estáis limpios por la palabra que se ha obrado. Tiene que decir Hebreos capítulo 11. Dice, y el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tiene que decir el autor anónimo de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón y del alma. Tiene que decir segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, más segura, más segura. La Biblia es la palabra más segura. Me tranquiliza saber que tengo su palabra. Me tranquiliza saber que Él me haya dicho, ningún arma forjada del enemigo contra ti prosperará. ¡Ay! Yo me alegro que Él me haya dicho que me ve como la niña de sus ojos, que siempre estará conmigo, que nunca me sentiré solo. Me tranquiliza saber que Dios abre puertas. Me tranquiliza saber que Dios me habla. Pero si me tranquiliza saber que Dios abre puertas y que Dios me habla, dice la Biblia, y vi una puerta y una voz de trompeta me dijo, sube. Si me tranquiliza saber que Dios abre puertas en lugares que nadie puede, y si me tranquiliza saber que Dios habla,
Me tranquiliza saber que un día me dirá, sube. Juan, ¿cómo era la voz que te dijo sube? Dice, como de trompeta. Prepárate, campo del ángel, porque la misma voz la escucharás, porque dice la Biblia, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La voz que oyó Juan te dirá, campo del ángel, sube, sube, sube. Llegará un día en que el Hijo del Hombre descienda a las nubes y te dirá, sube. Juan, lleno de criminales, no tenía que estar allí. Y llegó la voz de trompeta y dijo, sal de ahí. Llegará un momento en que la iglesia, que no debería estar en el mundo porque está lleno de pecado, aparecerá el Hijo del Hombre diciendo, sube. Me tranquiliza saber que Dios me va a sacar de este mundo. Hoy día ni los gobiernos ni el mundo te dan tranquilidad, pero a mí me garantiza saber que Él me va a sacar de este mundo. El que quiera, que piense que quiere pasar la gran tribulación, bueno, pues es igual, que lo pase, que haga lo que quiera, pero a mí me tranquiliza saber que Dios me va a librar de la ira de las pruebas que viene a este mundo y que Él me guardará en un lugar seguro. ¡Sube! Me tranquiliza saber que Dios abre puertas, que Dios me habla, que Dios me sacará. Dice, sube que te mostraré. Me tranquiliza saber que llegará un momento en que Dios me mostrará muchas cosas. Me da tranquilidad saber que Dios me mostrará lo que dice Hebreos, un reino inconmovible. Lo que dice Hebreos, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Me tranquiliza saber que Él me mostrará lo que dice Pablo a los Corintios, dice, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparados para aquellos que le aman. Me tranquiliza saber que llegará un momento en que veré unas moradas, me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté vosotros también estéis. Me tranquiliza saber que va a haber un momento en el que Él me va a recibir en persona. No hay tiempo, pero yo os puedo dar Biblia para decir, para afirmar lo que voy a decir, pero llegará un momento, y esto lo podemos ver en el quinto sello de Apocalipsis, que Él mismo recibirá a la gente cuando llega al cielo. Cuando uno va al cielo, le recibe Jesús en persona. Dice la Biblia, y se les dieron vestiduras. Cuando dice se les dieron, en el griego da la idea de que Jesús mismo es quien le viste. Viene con un ropaje de la tierra. Es Jesús mismo el que le quita todo y le da unas vestiduras. Para eso implica el texto intimidad. Es que cuando alguien va al cielo, llega Jesús diciendo, antes de que vean nada, quiero que me veas a mí, antes de que hables con nadie, tengo cosas que decirte, y nos llevará a un lugar aparte. Él nos vestirá. Es ahí donde me mostrará algo. Me tranquiliza saber que Él enjugará todas las lágrimas. Y no sé cómo no sé cómo lo va a hacer. Porque si yo lloro aquí, ¿dónde está la lágrima? ¿Dónde está? Si empezamos a llorar, ¿dónde están todas las lágrimas? Bueno, en servilletas que has hecho así. Bueno, yo no sé cómo hace el Espíritu Santo, pero dice la Biblia, en aquel día enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. Pero bueno, ¿dónde has ido a recogerlas? Yo no sé cómo, pero el Espíritu Santo ha recogido cada una de tus lágrimas. Me garantiza saber, me tranquiliza saber que Dios me mostrará cosas. Cuando entra Juan, ¡pum!, de pronto ve un trono increíble. ¿Recuerdan el mensaje de Marcos el otro día? Un trono impresionante. ¿Y qué cosas hay allí? La Biblia da destellos. Pero me tranquiliza saber que lo que yo voy a recibir va a estar más bonito a sus pies. Porque cuando yo vaya allí, Él va a hacer un juicio y nos va a dar galardones de todo lo que hayamos hecho aquí, en el cuerpo. Y Él nos va a recompensar. Por eso aparecen unos seres ahí, que hay dos teorías.
pero angelicales no pueden ser, que son los 24 ancianos. Porque número uno, la base bíblica que hay es que a ningún ángel se le llama anciano. Eso es un título solo de seres humanos. Allí aparecen unos ancianos que cantan y dicen: digno eres de recibir la gloria, dice, porque nos has redimido. Nos has redimido. Jesús jamás murió por ningún ángel. Los únicos que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero somos los seres humanos, es la iglesia. La iglesia sí que ha sido redimida con la sangre del Cordero. Dice Hebreos que Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, pero sí a la descendencia de Abraham. Y allí aparecen unos ancianos que lo que yo creo que es la totalidad de la iglesia, judíos y gentiles unidos, que son los ancianos, que son los que han sido redimidos, que son los que han recibido coronas. Solo a la iglesia se le ha permitido recibir coronas, y la Biblia habla de 5 coronas: la corona de gozo, la corona de justicia, la corona de gloria, la corona incorruptible y la corona de vida. Solo la iglesia recibirá corona. La Biblia dice que hay 24 ancianos, que son 6 más 6 más 6 más 6, son 24. Esto no es que solamente sea norte, sur, este y oeste, no. La Biblia dice: y estos ancianos hablaban y decían de toda lengua, linaje, pueblo y nación. Por eso es la totalidad de la iglesia enfrente del trono. Y cuando empiezan a alabar, ¿saben lo que hacen los ancianos? Dice: se quitan las coronas que han recibido como los galardones, y dice, y se las echas a los pies, y empiezan a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Me garantiza saber que todo lo que yo voy a recibir lo voy a tirar a sus pies. Me garantiza saber que lo que Él me va a dar es tan seguro que disfrutaré una eternidad. Las coronas que me han dado las echaré a sus pies. Y termino con esto. Nada más entrar de un trono grande establecido en el cielo, me tranquiliza saber que Dios está sentado en su trono. Esta mañana orábamos también por este joven en Tetuán, y yo le decía: ninguno de los que estamos aquí tenemos la vida comprada. Este joven le había dado un dolor, y al día siguiente malas noticias. No tenemos, ninguno de los que estamos aquí, tengamos la edad que tengamos, no tenemos la vida comprada. Pero a mí me garantiza saber, me tranquiliza que Dios está en su trono. Porque si Dios está en su trono, ya te digo yo que a mí no me pasa nada sin que el Eterno lo firme. Yo se lo digo a la Celia, y siempre lo digo y lo diré siempre: yo podré morir en un accidente, jamás moriré accidentalmente, porque si yo estoy en las manos de Dios, todo lo que me pasa a mí tiene la firma del Eterno. Me garantiza saber que Dios es soberano y que aquí no pasa nada si Dios no lo permite. Tienes que vivir tranquilo, que Dios abre puertas, que Dios te abra, que Dios nos va a sacar de aquí, porque todavía Dios está sentado en su trono. ¿Cuántos han entendido el espíritu de la palabra? Dale un fuerte aplauso al Señor esta tarde, y que Dios os bendiga.